Buenas tardes. Por medio de este video queremos señalar los antecedentes del reclutamiento de menores, lo cual fue un hecho que tristemente fue cometido en el país por parte de los grupos al margen de la ley. Esto antes de la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Que con la llegada de los grupos al margen de la ley en Colombia después de la época de la violencia, el uso de los menores de edad es fundamental para, digamos, tener un escudo, el cual estas fuerzas argumentan que pueden tener el control sobre la comunidad y reclutar desde pequeña edad para que estos crezcan con los ideales que señala el grupo subversivo. En Colombia, esto se tenía catalogado como un secuestro simple debido a que los menores eran arrebatados y sustraídos de sus familias. Por tanto, no se tenía un control adecuado sobre los menores de edad y su reclutamiento a los grupos armados, porque también se evidenció en la época de los 70 y de los 80 que estos menores eran utilizados para hacer actos de sicariato, delitos menores, los cuales no podían generar, digamos, un tipo de afectación o sospecha relacionado con el uso de su edad, sino que se manejaba era que estos eran de bajo perfil y que los niños no tenían la culpa, digamos, de las conductas que cometían, pero estaban bajo las órdenes de estos grupos. Por tanto, en Colombia se empezó a reglamentar con el secuestro simple en el decreto Ley 100 de 1980, que el cual era el Código Penal, el cual indicaba que si se secuestraba a un menor era un secuestro simple, no se hacía ningún tipo de reglamentación como tal del tema y era muy reciente el tema de que se usaban los menores de edad para estos fines, porque tampoco había un régimen constitucional que protegiera a los menores. Estos regímenes ya vinieron a aplicarse con el Código del Menor en 1989 y con la entrada en vigencia del Tratado de los Derechos de los Niños en 1991 con la Ley 12. En esto sí se empezó a evidenciar que los menores de edad eran víctimas de reclutamiento por parte de los grupos al margen de la ley, que no se estaba respetando y que aparte el Estado no estaba haciendo un control adecuado, por lo cual estos menores eran afectados de este tipo de delitos, porque en parte era un delito lo que se hacía con ellos, y por esto es que empiezan a buscar las normas por parte ya del Estado con la nueva organización de la Constitución de 1991, donde se señala que los menores de edad tienen derechos superiores a los demás miembros del país, señalado esto en el artículo 44 de la Constitución Política, y de ahí es donde empieza a buscar medidas las cuales tipifiquen estos actos que van en contra de los menores, por lo cual en 1997 se empieza a señalar en primer lugar el delito de reclutamiento ilegal a los menores de edad, el cual tiene que entrar tipificado en el Código Penal. Sentencia C-203 del 2005, donde el magistrado ponente era Manuel José Cepeda Espinosa, se establece un cuestionamiento de si los menores de edad pueden ser víctimas y victimarios a la vez y pueden ser susceptibles de la acción penal. Por esto se establece que no importa la condición de víctima que goza de la protección que brinda el órgano estatal o la condición de victimario, sino que se establece que los menores de edad que formaron parte de los grupos al margen de la ley deben responder por las conductas que estos hubiesen podido cometer. Para esto se establece una excepción, donde se dice que se debe exonerar de todo tipo de responsabilidad penal por las conductas cometidas durante el conflicto, siempre y cuando estos menores de edad sean víctimas del delito de reclutamiento forzado. Es por esto que se establece que en cada caso se debe analizar la incidencia del delito del reclutamiento forzado, si estos menores de edad fueron forzados a pertenecer a los grupos al margen de la ley. También se deben mirar si hubieron coerciones o presiones hacia los menores de edad para que estos hicieran parte de este grupo al margen de la ley. Como antecedentes inmediatos que tenemos a la sentencia previamente expuesta, tenemos la Ley 418 de 1997, la cual señala en su artículo 14
que todos aquellos que han vinculado de manera ilícita a menores de edad no tendrán ningún tipo de beneficio. Esto se hizo con la finalidad de salvaguardar los derechos de los menores, los cuales ya se encontraba ratificado por Colombia en el Tratado de los Menores de Protección de los Derechos de los Menores de Edad y también de los adolescentes, y con la articulación del Código del Menor. Por tanto, ya el Estado estaba buscando una figura por la cual proteger a los menores, que no solo fuera de materia internacional, sino ya de manera interna, para que el Estado como tal buscara estos mecanismos de protección, que los articulara en el Código Penal para que se generaran penas superiores para aquellos que cometían este tipo de conductas. Luego de esto seguimos con el antecedente del Código Penal actual que tenemos, que es la 599 del 2000, el cual señala en su artículo 162 que toda persona que vincule menores de edad a un grupo armado tendrá una pena establecida en este mismo código. Esto fue un avance que se hizo en articulación con el antecedente anterior de la otra ley, la cual tuvo una prorrogabilidad, para que los menores de edad no se vieran afectados más por este delito, aunque tristemente se seguía evidenciando que seguía un aumento y que no era suficiente tenerlo establecido en el código, sino que se requería de medidas superiores. Por lo cual la Corte se empieza a seguir pronunciando en diferentes sentencias, las cuales hacen un análisis claro del por qué los menores de edad no se protegen de manera idónea y por qué el Estado no busca la manera de que se acabe con este delito y que se acabe el reclutamiento forzado, porque no solo lleva al reclutamiento, sino lleva de manera conexa a otros delitos. En la sentencia C240 del 2009 se habla de la tipificación de las conductas establecidas en los artículos acusados, donde se establece que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa porque no estableció que entre las conductas que se podían sancionar penalmente también se encontrara la utilización y el reclutamiento de los menores de edad. Y también porque no estableció que dicha utilización debía ser obligada, lo que se entiende que podía dejar, no se podía penalizar la vinculación voluntaria de los menores de edad a los grupos al margen de la ley. Los artículos que son acusados en esta sentencia son el artículo 14 de la Ley 418 de 1997 y el artículo 162 de la Ley 599 del 2000, donde se establece que las conductas objeto de reproche internacional en la materia son las que tienen que ver con el reclutamiento y utilización de los menores de edad en los grupos al margen de la ley y el reclutamiento y participación directa de los menores de edad en las fuerzas militares del Estado. En cuanto a la vinculación voluntaria u obligada de los menores de edad a los grupos, a las Fuerzas Armadas del Estado, se establece que se creó un protocolo facultativo donde se analiza la vinculación voluntaria de los menores de edad a estas fuerzas, pero que en cuanto a los grupos al margen de la ley se establece que en ninguna circunstancia podrán utilizar a los menores de edad para hostilidades o en acciones armadas. Ya inmediatamente antes de la entrada de la Jurisdicción Especial para la Paz y que estos entraran a conocer el tema del reclutamiento de menores y todo lo que implicó, la UNICEF y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizaron un informe donde se toma desde el año 2010 hasta el año 2022 las cifras de reclutamiento de menores de edad. En esto pues vamos a tener en cuenta del periodo 2010 al 2018, que fue antes de la entrada en vigencia de la jurisdicción, donde señala que los menores han sido vulnerados en su educación, salud, unión familiar y demás, debido a que los menores deben estar estudiando y no en grupos al margen de la ley. Por lo cual que se concluye que el Estado colombiano intentó por todos los medios realizar acciones para las cuales se evitara este reclutamiento y que se investigara por medio de la justicia ordinaria y sancionara a los grupos al margen de la ley para que estos no siguieran cometiendo estas conductas. Pero a la entrada de vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, estos sí hacen una medida de búsqueda de la verdad,
la cual contribuye a que esta vinculación a estos grupos no queden impunes.